A continuación vamos a ver una presentación de nociones básicas sobre geodesia. Esta práctica está basada en bibliografía del Instituto Geográfico Nacional, el agrimensor Rubén Rodríguez, el grupo de trabajo de CIRGAS, IGS, IUSGSS, IAG y tantos otros. Quien les habla es el ingeniero agrimensor Guillermo O'Connor y vamos a empezar por esta presentación. Bien. La geodesia estudia y define la dimensión y forma de la Tierra. Respecto a esto, hay dos superficies que revisten particular interés en la geodesia, y uno es el elipsoide, mientras que el otro es el geoide. El elipsoide es una superficie matemática desarrollable, mientras que el geoide es una superficie equipotencial de gravedad, es decir, todos los puntos sobre el geoide tienen el mismo potencial gravitatorio. Esto es una superficie de tipo física y no es desarrollable matemáticamente. Lo que sí se puede generar es modelos que representen este fenómeno. Bien, ¿por qué es importante este tema de geodesia en relación a la fotogrametría y la teledetección en esta que es una maestría en aplicación de información espacial? El interés que tiene es que todo sensor, sea óptico, hiperespectral, radar o inclusive un óptico, por ejemplo, montado en un avión como el de la imagen, posee parámetros de adquisición. ¿Y esto qué sería? Una ubicación en el espacio X y Z, y le podríamos agregar una coordenada T, es decir, el tiempo, mientras que en relación a la orientación tendríamos los tres ángulos, omega, phi y kappa, que son los ángulos respecto a los ejes X y Z respectivamente. Bien, entrando en los conceptos más geométricos y particularmente en la geometría euclidia, vamos a hablar de la determinación de puntos en el espacio. Para poder ubicar puntos, determinar dónde está un punto respecto al otro, necesitamos crear un sistema de referencia. Estos pueden ser sistemas absolutos y sistemas relativos. Noten ustedes que los sistemas absolutos están en coordenadas X y Z mayúscula, mientras que los relativos están escritos con X y Z minúscula. No obstante esto, en sí mismo no existen sistemas absolutos y relativos. Existe una definición por parte del usuario. Es decir, si yo defino un sistema respecto a mí mismo, no todo lo que se mueva se va a mover respecto a mí. Ahora, si yo voy en un colectivo y yo soy el sistema de referencia, todo lo que está alrededor, fuera del colectivo, se está moviendo. Pero a su vez, cualquier persona dentro del colectivo que se mueva, se está moviendo respecto a mí, que soy el sistema de referencia. Esto en física se conoce como transformada de Galileo. Y si no me quiero extender mucho en conceptos físicos, pero esto es lo que relaciona después la transformada de Galileo, que cuando las velocidades son bajas y las velocidades son altas, se entra en lo que se llama transformada de Lorentz, que habla de cómo varían los parámetros físicos. Bien, definido un sistema absoluto, vamos a suponer como sistema absoluto el centro de masas de la Tierra y al eje de rotación. Eso nos daría con la intersección del plano del ecuador nos daría un punto. Bueno, entonces supongamos que definimos en ese punto una terna de ejes X y Z, con la Z en sentido del eje de rotación hacia el polo norte y la X en
en el meridiano de Greenwich. El restante eje, el Y, va a ser el que quede. Bien, si nosotros hiciéramos eso, podríamos definir cualquier sistema X y Z, es decir, una terna de ejes, que se podría estar trasladando o rotando respecto a este sistema original. Bien, este sistema que hemos definido como absoluto. Entonces, en la imagen que ustedes ven aquí, pueden observar que se podría considerar al sistema X y Z mayúscula como un sistema absoluto y al sistema X y Z minúscula como un sistema relativo, que tiene una ubicación y una orientación respecto al sistema absoluto. Bien, el elipsoide es una superficie de revolución. ¿Cómo se genera un elipsoide? A partir de una elipse, y una elipse es algo similar a un círculo, pero tiene un semieje menor y un semieje mayor. Obviamente, como la palabra lo indica, un semieje menor es de menor valor que el semieje mayor. Definido estos dos parámetros y haciendo rotar sobre el semieje menor, es que podemos generar una superficie de revolución llamado elipsoide. Fíjense, lo que estamos diciendo es que este elipsoide de la izquierda rotó respecto al eje del semieje menor y generó el elipsoide. Esto es geometría elíptica. Es distinto de la geometría euclídea de la terna de ejes cartesianos que hablamos anteriormente. Bien, para el caso de lo que estamos tratando en este curso, y por ser un curso de una maestría en la República de Argentina, un elipsoide que es de interés es el elipsoide internacional de Hayford del año 1924, cuyos parámetros los podemos observar aquí en pantalla, y el elipsoide WX84, que es muy conocido porque es el elipsoide con el que trabaja el sistema GPS, y que lo pueden ver acá, GPS, mientras que este sistema, el Hayford, es el que se utilizó como sistema de referencia para el marco de referencia Campo y Chaupe del año 1969. Bien. Recién, cuando les hablaba de la definición de un elipsoide, podríamos definir el semieje menor y el semieje mayor A y B, o podríamos definir el parámetro A y el parámetro F del elipsoide. Es decir, a partir de dos parámetros ya queda definido. Y este valor es la circunferencia que se genera a partir de ese elipsoide de revolución. Bien, algunas definiciones. Un sistema de referencia, como ustedes pueden ver en esta filmina, es una definición de parámetros matemáticos para determinar la ubicación relativa en el espacio 3D en una época determinada, coordenada t. Dicho de otra manera, el sistema de referencia es los parámetros que van a permitir ubicar puntos en el espacio. En el caso del que hablamos previamente, la terna cartesiana, estamos hablando de parámetros donde hay tres ejes que son ortogonales entre sí, que tienen definido un vector unitario y entre los tres ejes el mismo valor, y a su vez están ubicados en un punto determinado, que por ejemplo podría ser el centro de masa de la Tierra, y que tienen una determinada orientación, por ejemplo respecto al ecuador y al meridiano de Greenwich, por ejemplo. Y se habla de una coordenada t porque todo va variando, todo va cambiando en el tiempo, entonces es necesario definir un momento en el que se definen esos parámetros. Un datum es un punto donde se definen las coordenadas respecto a un sistema de referencia y el que permite vincular
este sistema de referencia ideal respecto al entorno físico. Un ejemplo, por ejemplo, como le dije recién, sería el centro teórico masa de la Tierra, el eje de rotación y el ecuador. Otro ejemplo podría ser de un datum, es fijar una estación permanente como datum. Mientras que el marco de referencia es la materialización en sí misma de un sistema. Por ejemplo, si yo tomara generara una terna de ejes X y Z en el terreno, definiera la orientación y el origen y materializara puntos en el suelo y a eso le atribuiría una coordenada respecto a ese sistema, esos puntos son la materialización. Un ejemplo que podemos pensar en relación a los sistemas de posicionamiento es a las constelaciones, es decir, a los satélites que están orbitando y las bases de control como marco de referencia, o a la densificación de redes geodésicas, como por ejemplo la red POSGAR en el caso de Argentina. Bien. Los sistemas geodésicos de referencia utilizan una ubicación que, si es geocéntrico, va a ser el centro teórico más de la Tierra. Utilizan el plano del ecuador y un meridiano que es el que se define como 0. Ahora, si yo tengo una terna X y Z cartesiana, X, Y y Z, y hago coincidir un elipsoide de revolución, el centro del elipsoide en el centro de esa terna, voy a tener que ambos tienen un mismo origen, claro está. ¿Eso qué significa? Que yo puedo definir la ubicación de un punto P en el espacio a partir de ambos sistemas, es decir, ese punto va a tener coordenadas tanto cartesianas como elipsoidales. Y algo a notar de esto es que se define la coordenada, para la elipsoidal se define la coordenada latitud, longitud, phi, lambda y h, que va a ser la distancia que hay entre la superficie elipsoidal y el punto P en una dirección normal a la superficie. Por este motivo, noten ustedes que esta recta N no va al centro del sistema de referencia, sino que esta recta N es normal a la superficie del elipsoide en ese punto. Bien, un sistema de referencia sumamente importante es el World Geodetic System, WGC, del año 1984, que además es importante recalcar, fíjense que lo dice la Firmina, 1984 de la época, revisado en 2004, con lo cual se le hicieron algunas correcciones, algunas actualizaciones, y por eso que se dice esto es época 2004. Es mucho más preciso, hay épocas particulares para un día determinado, etc. Las coordenadas en WGS84 se pueden expresar mediante cartesianas, X y Z, o phi, lambda y h. El datum es el centro de masa de la Tierra y la longitud 0. Algunos imaginarían que podría ser, por ejemplo, el meridiano de Greenwich, pero utiliza la referencia IRS, el meridiano IRS, que está 5.3 grados al este de Greenwich. Es leve, es mínimo, pero tiene una diferencia. Otro tema de particular interés para las personas que trabajan en teledetección y GIS es la compilación de parámetros EPSG. Primero nos preguntaríamos, ¿qué es EPSG? Es el European Petroleum Survey Group. Este es un grupo en Argentina llamaríamos agrimensores y geodestas, en Chile geomensores, y
en otros países se podría llamar Surveyor Engineer o de otra manera, pero básicamente son profesionales de la geodesia que compilaron los parámetros de todos los marcos de referencia, sistemas de referencia y sistemas de proyección, y determinaron los parámetros para hacer las transformaciones y las conversiones entre sistemas. Y he utilizado dos palabras que son interesantes: conversión y transformación. Una conversión es pasar de un mismo sistema, pero expresado en coordenadas geográficas, a coordenadas cartesianas. Mientras que una transformación es, por ejemplo, cambiar del elipsoide Halford a el de WGS84. Bien, repasemos un poquito entonces los marcos de referencia en la Argentina. El campo Enchauspe del año 1969 tiene un datum justamente en Campo Enchauspe, provincia de Buenos Aires, y utilizó el elipsoide internacional de Halford de 1924. Para hacer este trabajo se utilizaron técnicas de triangulación y poligonación, y como les dije, el punto astronómico fundamental va a ser el punto Campo Enchauspe. Este puntito azul sería este puntito rojo acá. La nomenclatura EPSG de Campo Enchauspe es 4221. Con el advenimiento de la tecnología de posicionamiento satelital, se elaboró el marco de referencia POSGAR 94, cuya nomenclatura EPSG es 4694, y esto lo que permite es vincular información geoespacial al marco de referencia POSGAR 94. Este sistema se trató que sea lo más cercano posible a WGS84, y lo que se hizo fue medir algunos puntos de Enchauspe y hacer una corrección a todo el sistema. Una aclaración en relación a tanto Campo Enchauspe como el marco de referencia POSGAR: son todos trabajos que hizo el actualmente Instituto Geográfico Nacional y anteriormente Instituto Geográfico Militar. El marco actual, al día de hoy, al día de la fecha, el año 2020, es el marco de referencia POSGAR 07, que tiene puntos pasivos y puntos activos. La nomenclatura de este marco de referencia es 5340, y como les comenté en el punto anterior, es lo que permite asociar información geoespacial al marco de referencia POSGAR 07 en términos de coordenadas geodésicas. Este marco de referencia está vinculado al ITRF 05, que es el marco de referencia que se utiliza a nivel internacional. Y en estas imágenes pueden observar los puntos Randstad y los puntos POSGAR. Ahora, ¿qué es un punto Randstad? Randstad significa Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo, y básicamente son receptores GNSS midiendo todo en tiempo real, midiendo todo el tiempo para que se pueda determinar las coordenadas de otro punto medido con otro receptor, haciendo el postprocesamiento, o en algunos casos haciendo en ETRIP, que es en tiempo real. Mientras que los puntos POSGAR 07 pasivos solamente son monolitos donde se puede roscar un instrumento y hacer mediciones. Bueno, un aspecto de particular interés: la geodesia teórica hace a todos estos conceptos, y la geodesia práctica a las metodologías de relevamiento en campo, para poder llevar a determinadas precisiones y tolerancias establecidas. Un sistema de referencia global va a ser, por ejemplo, el que está vinculado al centro de masas y todo lo que vimos anteriormente. Es un sistema global. Mientras que un sistema local es, por ejemplo, el sistema que determina
se determina en cualquier obra. Vamos a pensar, por ejemplo, una ruta, se hace un sistema local donde se dice, bueno, el eje Y es el eje de la ruta y el eje X es, por ejemplo, el kilómetro 100. Entonces, a partir de eso se determina un sistema. En el caso del sistema local, definimos los vectores N, norte, E, este, U y como la altura. Entonces, notar que un punto que tiene el punto P2 que tiene coordenada en el sistema local, como está en el sistema local, pero el punto P1 tiene coordenadas globales, esto quiere decir que si relacionando P1 a P2 se puede determinar la coordenada global del punto P2 mediante el conocimiento del punto P1 que es el origen del sistema local. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de sistemas proyectivos de referencia. En estas imágenes de la derecha pueden ver que hay una tabla de doble entrada donde decimos que hay proyecciones planas, cilíndricas y cónicas, es decir, cómo es la superficie que se va a utilizar para hacer la proyección, mientras que en las filas tenemos cómo es la ubicación de esa superficie. Entonces, una superficie normal y plana sería, por ejemplo, el primer caso, y una normal cilíndrica sería este caso que observamos aquí, donde el cilindro coincide en el ecuador, si ustedes ven la imagen, y está ubicado en sentido norte-sur. Es interesante esta superficie porque ya veremos en el caso de Argentina cuál es la que se utiliza. Obviamente hay otras superficies, por ejemplo acá tenemos una cilíndrica, transversa, una oblicua, y esta que tenemos aquí, plana normal, es interesante en el caso de Argentina porque es la que se utiliza en el caso del área antártica de la Argentina. Mientras que cónica es interesante, por ejemplo, para los países que tienen gran desarrollo en sentido este-oeste. Que sería, por ejemplo, este caso de aquí. La cilíndrica normal que les comenté sería, por ejemplo, este caso, y cuando uno desarrolla esa superficie, noten ustedes que todo lo que se va alejando del punto de contacto, que en este caso es el ecuador, se va haciendo visualmente es más grande. Ahora, en relación a las propiedades de las superficies, tenemos que pueden ser equidistantes, es decir, que conserven la distancia, equivalente, que conserven la superficie, o conforme, es decir, que conserve los ángulos, que sería, por ejemplo, el caso de esta cilíndrica. La Argentina ha adoptado un sistema de proyección llamado Gauss-Kruger, que consiste en un cilindro rebatido, es decir, no es un cilindro con sentido norte-sur, sino que se lo rebate y se lo va haciendo coincidir en meridianos de contacto con una diferencia de 3 grados. Esos meridianos son, como pueden observar en la imagen, como lo pueden ver acá en la tablita. El meridiano para la faja 1, menos 72, 69, 66, 63, 60, 57, 54. Es decir, cada 3 grados. Y se le va asignando un nombre. Faja 1, faja 2, faja 3, 4, 5, 6 y 7. Es bastante intuitivo. Notar que al estar rebatido el cilindro, las X van hacia el norte y las Y hacia el este. Como es conforme, conserva los ángulos, el origen de coordenadas de la X, que la coordenada norte está en el polo sur y el falso este se determina en cada meridiano a partir del valor que vemos en esta tabla. Es decir, supongamos la faja 3
vamos a tener que el primer valor es 3 y después 500.000 más el valor, si va al este o al oeste. 3 es porque es faja 3, entonces va a ser 3.500.000 para el meridiano de contacto, y si nos movemos a la izquierda o a la derecha, ese valor puede aumentar o disminuir. Bien, en este caso, por ejemplo, fíjense que la provincia de Córdoba está coincidiendo a faja 3 y faja 4. Un aspecto a tener en cuenta en relación a la proyección es que uno puede tener en un sistema de referencia determinado la misma proyección. Por ejemplo, la proyección de Gauss-Kruger, faja 4, en Pogar 07, en la nomenclatura de PSG es 5346, en Pogar 94 es 22184 y en Campo-Inchauspe es 22194. Entonces, el sistema de proyección y la faja es la misma, pero como el sistema de referencia es distinto, el EPS en la nomenclatura de PSG es distinta. Otro sistema de referencia que es de interés para la teledetección es el Worldwide Reference System. Este utiliza coordenadas PAT y ROW para determinar la ubicación de la escena donde el sensor montado en un satélite está haciendo la captura. Este es el que utiliza el Landsat y utilizan, entiendo yo, por lo menos que yo entiendo, todos los satélites. Bien, este material fue elaborado para el curso de aplicaciones de la fotogrametría digital de la maestría en aplicaciones de información espacial del Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, y como les dije en un principio, se utilizó datos, tanto imágenes como datos del IGN, de CIRGAS, del IUGSS, del IAG, del USGS, del agrimensor Rubén Rodríguez y otros más. Les agradezco por su tiempo y cualquier consulta me pueden enviar un mail. Muchas gracias.